las cosas que más nos diferencia es ese territorio de brand safety transversal. O sea, tú tienes un posicionamiento que necesitas trasladar y yo tengo a personas con una influencia real, pero también tengo un camino de amplificación para llegar a audiencias estratégicas que a lo mejor no te encuentras en el orgánico. ¿Que podría meter paid? Sí, pero si me lo llevo a contenidos estratégicos, a comunidades muy específicas, creo que esa solución integrada y 360 aporta mucho más allá que simplemente quedarnos en el nivel de la influencia, que en sí mismo ya es acojonante. El tema de, dentro de la amplificación, irnos a contenido afín que está consumiendo su audiencia, les enciende una pedazo de bombilla porque dice, si es que es sentido... Es la clave. Somos una línea complementaria a lo maravilloso que se hace de marketing de influencia. Una línea de confianza. Buenos días a todos, un capítulo más y un capítulo muy diferente a los que estamos habituados. No hay introducción, como en todos los demás, felicitando las virtudes de las personas, porque esto es una virtud en sí misma. Entonces aquí estamos con Andrea Vicenti y con Sabela Zumalacárregui, responsables de la nueva aventura que hemos lanzado en el mercado, que ya no es tan nueva y ya tampoco es aventura, que es Media Leaders. La primera agencia de representación de... Influencia real. Chan, 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 chan. Para quien piense que es un podcast que barre para casa, así es. Así es totalmente el objetivo. Porque vamos a verbalizar lo que es Media Leaders y que pretende ser Media Leaders en el mercado. Entonces hablaremos de marketing de influencia, hablaremos de influencers, hablaremos de periodistas, hablaremos de negocios, hablaremos de emprendimiento, hablaremos de desarrollo de negocios, hablaremos de un montón de cosas, ¿vale? Aquí la idea es que contemos todo lo que es el proyecto y cómo se incorpora dentro de nuestro gran proyecto, AdSoci, y que nos contéis qué nos traemos entre manos y qué llevamos al mercado nuevo, ¿vale? ¿Os parece? A por ello. Fenomenal. ¿Vale? Porque sabemos de influencia, ya empezamos a saber un poquito más de influencia, pero más que podemos saber. Entonces, primero, la primera pregunta que me habéis contestado a medias. ¿Qué es Media Leaders? Andrea. Vamos a ir en plan con nombre y apellido. No lo sé. Ya está. De momento sí, como estabas pensando así mirando el horizonte, digo, pues no sé. Estaba pensando por dónde irán los lares, pero está bien. O sea, Media Leaders, yo creo que a lo mejor merece la pena entender AdSoci previamente y por qué nace. Media Leaders creo que lo podrías... Sí, pero no lo voy a hacer. Pero no lo vas a hacer. O sea, en AdSoci, dentro de la manera en la que tenemos de hacer las cosas, distribuimos el contenido de los medios y tenemos una network que permite pegar el contenido de los medios a las marcas para conseguir brand safety, para conseguir un territorio seguro, para generar mejores resultados, pero siempre hay una base en la que apostamos por la credibilidad, la confianza, el brand safety, y dentro de esta línea vimos la oportunidad de hacer un proyecto que fuera vinculado hacia la influencia, ¿no? Y ahí sale Media Leaders diciendo, oye, el marketing de influencia está muy bien construido, creemos que va muy hilado, siempre ha ido hilado a un sector y a un nicho muy concreto que al principio era lifestyle, ahora con los microinflux y los nichos da para mucho más, pero vimos ahí la oportunidad de poder aportar confianza y credibilidad a través de nuestro expertise en los medios de comunicación con los periodistas, colaboradores y divulgadores de nichos concretos, ¿no? Que puedan hablar sobre un territorio de conversación y que nos aporte una solución transversal desde la influencia-referencia hasta la amplificación en esos territorios de conversación seguros que hacemos en AdSoci. Muy bien, muy bien, muy bien. No tenéis ni idea de cuándo empezó Media Leaders, ¿verdad? Os lo cuento. Estaría guay. Danos contexto. Cuando empezamos a desarrollar no AdSoci, sino Bisoci, que es nuestra tecnología de gestión de redes para medios de comunicación, muchas veces nos preguntaban qué significaba la gestión de redes sociales para medios de comunicación. Y nosotros decíamos siempre una historia que era que los medios de comunicación es una gran comunidad de comunidades. ¿Vale? ¿Vale? Un medio de comunicación, cualquiera de nuestros clientes medios de comunicación, es la agrupación de un montón de comunidades diferentes. No estoy hablando de los grandes grupos editoriales que tienen a su vez cabeceras. Hablo de una cabecera. Una cabecera es la suma de un montón de comunidades. Gente que va a tu medio a leer internacional porque le gusta internacional, o que le gusta el deporte, o que le gusta las críticas de cine, y sobre todo le gusta firmas concretas. Ahí vas buscando
y vas consumiendo el contenido que determinadas firmas hacen en determinados medios de comunicación. Entonces, cuando arrancamos nuestro proyecto de Bisoci sobre la gestión de las redes sociales de los medios, siempre hacíamos mucho hincapié en la importancia que tenían sus colaboradores, sus periodistas, y desarrollamos mucha tecnología que facilitaba que los medios y los periodistas pudiesen trabajar conjuntamente, ¿vale? Porque es eso, o sea, es la suma de un montón de comunidades. Y los periodistas y hay periodistas que lo entendieron muy bien y otros que no lo entendieron tan bien y seguían con sus historias. Pero los que lo entendieron muy bien empezaron a tener una presencia muy radical en las redes sociales. Te estoy hablando hace mogollón de años, cuando empezó el mundo de las redes en los medios, que eran el enemigo, se odiaban. Total. Ahora ya no, ahora ya se quieren un montón. O ya se empiezan a conocer las costuras de uno y de otro, ¿no? Entonces, quienes entendieron esto y entendieron la presencia que tenían, que debían de tener en los medios sociales, en las redes sociales, se vio la relevancia que tenían a los medios sociales y empezaron a agrupar grandes comunidades en el ecosistema social, en X, en Twitter, en Meta, en Facebook, Instagram ahora y demás, ¿no? Entonces se veía claramente la tendencia que estaba existiendo, que los generadores de contenido, los generadores de opinión, los prescriptores de los medios de comunicación iban a ser un factor súper importante en el ecosistema de la información. Así es. Eso no lo sabíais, ¿eh? Pero ya lo sabéis. Ya lo sabéis. Desarrollamos mucha tecnología para eso, para que se pudiesen sumar a eso. Y a los hechos nos remitimos. Habéis lanzado un proyecto que se llama Media Leaders en el mundo de las redes sociales, en el mundo del marketing de influencia. Con la vinculación de los medios. Con la vinculación de todos los medios de comunicación, lógicamente, y el contenido de los medios no agrupado, ¿no? Vale. ¿Qué os ha sorprendido del mercado de la influencia? Porque somos nuevos en el mundo de la influencia. Ya no podemos decir que somos nuevos porque ya llevamos bastante tiempo trabajando en esto, pero ¿qué os ha sorprendido? Respecto a las acciones que se pueden hacer en social media, las cosas que se hacen en digital o incluso el contenido que hacen los medios de comunicación en sus ecosistemas. O sea, yo creo... Voy a decir ecosistema 30 veces hoy, ¿vale? Fantástico. Venga, luego se puede... Palabra clave. Yo creo que y esto lo comentamos mucho, que la principal diferenciación de esta industria es que somos personas tratando a personas permanentemente. Por supuesto, tenemos a las marcas y a los anunciantes pagando la fiesta, tenemos nuestros soportes, que son nuestros medios de comunicación social, etcétera, pero al final ese factor humano que es súper positivo, el engranaje de los equipos de cliente con nosotros, con los media leaders, etcétera, yo creo que eso es un condicionante bestial y con el que hemos tenido que aprender a trabajar y a ponerlo a nuestro favor, porque al final tiene mogollón de ventajas y de virtudes, pero hay que saber modularlo y saber contar con esos, con lo que a dónde te puede llevar. Vale, pero si fueses una marca, o sea, que es... Ahí mismo vuelvo a lo mismo, el factor humano. O sea, al final el principal beneficio para una marca para contar con un producto como Media Leaders, volvemos a las personas. Son esas personas que tienen una resonancia y una relevancia para hablar de cierto tema dentro de su audiencia y que además están pegadas a la legitimidad que le dan el medio en el que colaboran, trabajan, etcétera, pero con esa empatía y esa conexión que solamente puede ofrecer un ser humano. Bueno, Es verdad pero que... ¿por qué sí? Sí, guay. Pero ¿por qué sí Media Leaders y no otra agencia de representación? O sea, ¿por qué? O sea, ¿qué beneficio? O sea, no me has... Perdóname, pero no me has contestado la pregunta. Vale, no, yo creo que ahí... Mola mucho lo que estás diciendo, Viene me un lo poco creo, lo lo que- pero hay algo ahí que no... Yo creo que es Toma. lo que decía Andrea al principio de la influencia está fenomenal y es un producto que da lo que necesitan muchas marcas y sobre todo muchas acciones concretas, porque no vamos tanto a, esto es un producto para un tipo de marca, no, es un producto para una acción concreta donde esa marca quiere contar algo en concreto. Vale. Cuando esa acción exige o requiere o agradece ese plus de rigor, de credibilidad, de legitimidad, de ese brand safety, ahí es donde nosotros nos lucimos más. Sigue sin contestarte. Sí, contestarme. Ah, pues dilo tú. Tenemos que seguir rascando. Podemos Saber seguir qué rascando. Sí. O sea, a nivel sorpresa, por ejemplo, creo que lo que más nos ha sorprendido es cuando empezamos a montar esto, teníamos muchísimo miedo o sea, realmente teníamos como algunos media leaders que he hablado con ellos y que el proyecto lo estaban cogiendo, pero teníamos un poco de incertidumbre de
cómo vamos a construir todo esto, ¿no? Y realmente, a mí personalmente lo que más me sorprendió es que realmente tienen muchas ganas de que reconozcamos su voz. Y tienen mucho que decir, y lo dicen, porque son periodistas y tienen esa capacidad, pero creo que es muy bonito que alguien llegue y les diga, o sea, es que tu voz es referencia y tienes muchísimo valor para prescribir a una marca. Y creo que hay muchísima generosidad por la parte de ellos para involucrarse en todos los proyectos que lanzamos. Y es muy bonito. Y yo he notado mucha diferencia, y a lo mejor me dan una colleja, entre la influencia as usual y las personas que forman parte de nuestros catálogos, porque de verdad que noto que todos ellos están partidos por un denominador común que es mucho compromiso, mucha humildad y muchas ganas de hacer cosas. Y a mí me ha sorprendido mogollón, a súper bien, vamos. Ya, vale. Vale, pero eso que es tan bonito y me parece como muy esencial, ¿por qué es tan diferencial respecto a cualquier otra agencia de influencia? Bueno, yo creo que una de El conocimiento que tienen, por la influencia que tiene la prescripción, ¿por qué es? O sea, yo creo que al final el marketing influencia ahora mismo... Porque creo que es muy fino, o sea, nuestra oferta en el mercado, que me la creo absolutamente, porque como os he dicho antes, llevamos muchísimos años gestionando las redes de comunicadores. Bueno, que siendo CEO está guay que te lo creas, ¿no? O sea... Sí, que también es verdad, eso es importante. Pero bueno, como me lo creo desde hace muchísimo tiempo, independientemente de lo que sea dentro de la empresa, pero lo que quiero es... Lo que nos diferencia de otras agencias. Claro, porque no creo que sea un tema solamente emocional. No, eso es lo que me ha sorprendido a mí a la hora de empezar con esta aventura que es muy guay. Creo que una de las cosas que más nos diferencia es ese territorio de brand safety transversal. O sea, tú tienes un posicionamiento que necesitas trasladar y yo tengo a personas con una influencia real, pero también tengo un camino de amplificación para llegar a audiencias estratégicas que a lo mejor no te encuentras en el orgánico. ¿Que podría meter paid? Sí, pero si me lo llevo a contenidos estratégicos, a comunidades muy específicas, creo que esa solución integrada y 360 aporta mucho más allá que simplemente quedarnos en el nivel de la influencia, que en sí mismo ya es acojonante, ¿no? Pero Vale. ¿Puedes explicar un poco más eso? La parte de amplificación. Bueno, has dicho algo que no era amplificación. Has dicho la otra parte de la de los medios. ¿Puedes explicar un pelín más? Sí, ¿Qué significa eso? Cuando nosotros trabajamos... Voy a volver al tema de los media leaders como racional, ¿vale? No como emocional. Hoy mandas tú en este Lo podcast. estoy haciendo. O sea, sí. Yo soy de improvisador. Generalmente mandas siempre. Pero ahí porque me interesa mucho no la propuesta emotiva o emocional. O sea, creo que el legítimo el fantástico trabajo que hacen los periodistas va más allá de su profesionalidad en términos emotivos. O sea, son gente que está preparada para un tema concreto. Total. Es gente que sabe de un tema concreto, que lleva años trabajando en un aspecto concreto, en la divulgación o en el desarrollo periodístico. O sea, que hay algo mucho más allá. O sea, estás hablando con profesionales de temáticas concretas que saben mucho de ese tema. Entonces, y luego iremos al tema de medio de comunicación, periodista, marca, legitimidad de todo esto. ¿No? Vale, o sea, esto llega en un buen momento en el sentido de que dentro de las tendencias que serán hipercambiantes del marketing de influencia, ahora mismo estamos en un momento donde se valora mucho la parte del microinfluencer, de los nichos, o sea, venimos de donde el alcance, que sigue siendo una solución espectacular y donde los mega, los macro aportaban un montón, ahora ya se ha explotado mucho eso y las audiencias buscan gente más concreta, más confiable, que dé mensajes mucho más concretos, ¿no? Y entonces todo va hacia la microinfluencia y de repente aparecemos nosotros que decimos no es que estemos especializados en un nicho concreto, sino que son personas que llevan muchos años trabajando su profesión, que tienen una comunidad detrás hipersegmentada, muy pendiente de lo que decía Sabela, ¿no? Resonancia y relevancia, que esperan escuchar unos mensajes muy concretos de un nicho muy concreto y eso al final, ese altavoz de relevancia por quienes son, te llega a unas comunidades con un mensaje muy claro y un impacto muy cualificado. Vale. Entonces yo creo que ahí hay una línea entre los micro y nuestros media leaders, que no solo son micro y un alcance muy cualificado, sino que tienen un altavoz de referencia y de profesionalidad muy marcada en el mercado y eso genera más confianza y más credibilidad, lo que convierte en una mayor engagement con la audiencia. Vale.
Has utilizado el término micro. ¿Qué es eso de micro? Porque Micro. el ser humano que no sepa nada de influencia, cuando hablas de micro, ¿qué significa? Ya. Generalmente nosotros no tenemos ni idea de nada, pero, o sea, el micro son, cada uno aquí le pone el parámetro que quieras, pero son aquellos influencers que generalmente están más especializados en un tema concreto o que por su volumen de seguidores no son una María Pombo para nada, ¿no? Que están entre los 50 y los 200 seguidores. Lo que pasa que nosotros no trabajamos en base a los seguidores que tenga un media líder nuestro, sino en base a la voz de rigor que representa. Vale. A la voz de rigor, a la resonancia que tiene, porque después tenemos otro tipo de caminos para precisamente buscar a las audiencias que a veces sin saberlo quieren escuchar ese mensaje. Vale. Y entonces es lo que... Vale. Realmente ahora mismo hay aunque es un mercado que no está ni mucho menos copado, hay un crecimiento en el mercado de la influencia brutal. En este último año hay un 20% más de influencers en el mercado Vale. solamente en un año. ¿Qué ocurre? Que ¿por qué los expertos y tal afirman y defienden que no está copado? Precisamente por esa especialización. Porque hemos pasado de que simplemente queremos un impacto, queremos llegar a una audiencia a cholón, a buscar ese impacto cualificado y a buscar a esa persona especializada en un nicho concreto. Con lo cual, si nos vamos a hilar mucho más fino en las especializaciones, pues hay mucha más cabida para más personas y las marcas pueden llegar de una manera mucho más cualificada. Vale. Justo. ¿Has visto cómo hay más? A mí me hace mucha risa cuando te pones a hablar muy seria, porque a mí también me parece que Luis es cholón. Ya, Sí. pero es verdad. No, y además da miedo. Cuando dices cholón, Cholón, y dices, cabrón. ojo. Pero que se ha Cholón. trabajado, o sea, que se ha trabajado así la influencia y no pasa nada. Quiero decir que era un valor y el Es la anunciante. evolución de un mercado. Por eso te digo, Exacto. que en un momento dado eso se valoraba y era lo que se buscaba. Que hemos visto que efectivamente, gracias a que el mercado ha madurado, productos como el nuestro llegan en un momento, pues perfecto, porque todos los players nos comprenden y aceptan o ven, son conscientes del valor que tiene trabajar en base a otros KPIs. Vale, Total. vale, guay. Vale, y ahora va la pregunta para que os enfadéis, ¿vale? Vamos. Para que os enfadéis. ¿Os queréis lo que estáis contando? Nah, ni de coña. Es que nos obliga nuestro CEO. Vale. O sea, me lo creo mucho. Me lo creo mucho porque ya hemos rodado, hemos tenido nuestra fase de experimentación, hemos tenido nuestra fase de aprendizaje y creo que estamos ahora mismo en una fase muy dulce. Total. Entonces, en los resultados que hemos visto, aparte de ver en lo orgánico, con los influx, con los media leaders, porque los llamamos media leaders, el resultado está siendo muy guay. Siempre vamos como a unos compromisos. O sea, para nosotros es fundamental, si hablamos de confianza, de credibilidad, ir sobre compromisos a la hora de trabajar con los anunciantes. Y aparte de que esa parte nos funciona guay, que tiene un alcance guay, cuando el mensaje nos lo hemos llevado a la parte de amplificación que te decía antes, o sea, los resultados son acojonantes. Bestiales. A mí me gusta maravillosos. palabrota. Muy buenos. Desde que tengo hijos los digo más, o sea, fatal. Pero no vincules tus efectos a tus hijos, porque queda fatal él. Lo que no puedes hacer es pedirme shh cuando el podcast se llama como se llama. Pero no puedes, digo, lo que quiero decir es que tú eres una persona súper educada, muy correcta, y no puedes evolucionar a peor que se tiene un equipo. Total. Puedes dar esa imagen. Nah. Cuando tengo hijos soy no sé qué. No, qué horror. Digo que peor aún, lo dices, de los tengo peor. Lo dices. No me has entendido. No, pero claro. Total. Igual cortamos esto. Volvamos. A la hora de hacer la amplificación, que esto lo hemos comentado nosotros muchas veces a la hora de ver cómo estaba funcionando todo, te das cuenta de que cuando llegas a un mercado donde ahora mismo tenemos una sobresaturación, donde hay millones de impactos, donde hay muchísimos players queriendo hacer cosas, nosotros mismos, ¿no? O sea, dices, vale, ¿cómo yo consigo dentro de todo esto generar valor y cualificar el momento de consumo en una red social, donde es puro entretenimiento, donde vas a toda leche y lo que realmente quieres poner es la voz en off en tu cabeza y disfrutar un ratito, ¿no? Entonces, es muy guay tener toda el expertise que tenemos con la parte de los medios porque tengo perfectamente identificado dónde está la audiencia y dónde está el contenido que quiere ver. Si cuando sé que ha parado el scroll y sé que el contenido que va a ver yo le puedo meter una capa y ahí lanzar... Te refieres a meter a ofrecer, dices. Ofrecer siempre Ofrecer. desde el Ofrecer. más exquisito El estar respeto. más absoluto, eso. Sí, continúa. Ah, queda feo, ¿no? Sí. Ofrecer una pequeña píldora de lo que han dicho nuestros media leaders en territorios de conversación estratégico funciona guay.
funciona guay. En plan, 200% más de tráfico a la landing de lo previsto, una viability o un through play del 75%. O sea, hola, tengo tráfico, tengo views, algo estamos haciendo bien. Vale. Algo estamos haciendo bien. Y probablemente no estemos midiendo ni la atención ni la calidad de la prescripción, ¿no? Porque no hay manera de No hay manera de regarlo, medir ¿no? eso. Nos meteremos en ese sarao porque creo que merece la pena y creo que justo ahora, el otro día tuvimos el podcast con Benito de la atención, el FOA, o sea, están saliendo cosas que nos van a ayudar a medir todo esto y creo que nos va a reforzar un montón. Entonces nos meteremos en esos saraos. Sí, lo que pasa es que es verdad que aunque la atención sea algo como muy intangible a lo mejor, o que el mercado más que nada no hay un consenso para verdaderamente decir, oye, esto es lo que va, estos son 3 atencionímetros. No. Pero Medición del dedito. la medición del dedito, claro, no hay un ¿Qué consenso. significa eso del dedito? Bueno, pues el encontrar, saber en qué momento para el scroll, en qué momento, o sea, sí, en qué momento cuentas con ese tiempo, que al final es lo más valioso que tenemos las personas, que te están ofreciendo, ¿no? Que te están poniendo a tu disposición. Porque es cuando el usuario está consumiendo una red social concreta, Claro. con el dedo para el contenido, para el lo que le scroll. interesa. Y eso lo sabemos nosotros. Claro. No. La medición del dedito. Entonces, Me encanta ese concepto. es verdad que no será porque... No será tuyo, ¿no? No sé. Qué tío más listo el que hablo de eso. O sea, que a pesar de que no haya un consenso, sí que nuestra tendencia o nuestra intención a la hora de dar esos reports finales es transmitir ese mensaje al cliente, ¿no? Decir, oye, con estas herramientas que tenemos, primero, siempre produciendo un contenido de una calidad bestial y de una credibilidad total, porque estamos apoyándonos en expertos, Vale. vamos a trabajarnos un momento de atención absolutamente premium y vamos a hacerlo de una manera en la que la audiencia disfrute y acceda a ese contenido y tal, y te lo cuento de esta manera, ¿no? O sea, cuidamos todo ese proceso para verdaderamente ganar esta atención que ahora mismo es lo que todos queremos. Vale, genial. Muy bien. Vale, estamos hablando de la oferta y volveremos a la oferta, ¿vale? Porque no hemos hablado, por ejemplo, de nuestro compañero David Álvarez y su lista de 700 periodistas que monitoriza toda su acción social, toda la actividad social y demás. Con eso empezamos. Con eso empezamos, efectivamente, 700 periodistas, divulgadores, y la actividad que hacen en redes sociales y la influencia que tienen en las redes sociales. Volveremos a eso. Y me gustaría que nos fijásemos más en la demanda, ¿vale? ¿Qué es lo que más os ha sorprendido en la parte de cliente? O sea, ¿por qué creéis que los clientes, porque todos los clientes son grandes compañías que invierten en medios, que tienen sus objetivos, que tienen sus negocios, y que se fijan en Media Leaders como algo diferente, ¿no? ¿Qué más os ha sorprendido? ¿Qué os ha sorprendido? O sea, ¿por qué habéis visto o os habéis sorprendido, insisto, de que la oferta de Media Leaders es útil para ellos, o es oportuna para ellos? ¿Cuál es la necesidad que satisfacemos? ¿Cuál es Yo creo que el territorio de la seguridad. O sea, yo creo que al final aquí hay un debate que ahora sacaré, que es, tengo una marca que llevo trabajando el tiempo que llevo trabajando, tengo un lanzamiento, tengo un nuevo posicionamiento, mi empresa ya no se llama A, se llama Z, y necesito dejarlo en manos de gente que realmente sepa respetar este mensaje. Esa es la clave. Y que sepa comprometerse con ello y que siga con la rigurosidad de la profesionalidad. Entonces, ¿podemos ser los serios de la influ? Podemos serlo, porque realmente nos apoyamos en gente muy seria y que cuando tiene un mensaje tiene unas manos profesionales para regalarlo a su audiencia. Entonces, en ese marco de seguridad creo que es lo que más llama la atención. Vale. Ser serio no quiere decir que seamos aburridos. Somos súper divertidos. No, se adapta al tono de ETA y bueno, y de hecho es que tenemos contenidos, recientemente, contenidos muy graciosos que además a las marcas les enamoran. Sí. Pero es verdad, la seriedad en cuanto a la rigurosidad y el que nos tomamos en serio tu marca. Que menos si nos la pones en nuestro tejado, pues lógicamente las manos con las que vamos a contar para tratarlas serán las que lo van a hacer pues con el máximo cuidado, compromiso, etcétera, ¿no? De ahí viene también nuestra seguridad o segmentación o megamimo a la hora de hacer el hunting, es verdad, de personas. O sea,
Contamos, igual que damos credibilidad, confianza y legitimidad a las marcas a la hora de trabajar con ellos, procuramos ser igual de cuidadosos y de hilar fino para buscar a esas personas. Entonces, si yo busco la persona que está totalmente alineada con tu mensaje, con tus valores, tal, te va a dar a ti mucha más confianza para dejar esa marca y esos mensajes que normalmente son delicados, normalmente nos movemos en territorios que no son lifestyle, que no son Ojo, también lifestyle, pero con otro objetivo. con otro objetivo. Siempre con otro objetivo. Ahora estamos trabajando en lifestyle, pero no desde el punto de vista de mira qué bien me sienta la crema, sino cuál es la composición de esta crema. Claro. ¿Por qué tengo que comprarme esta crema y no otra? ¿Cuál es la rigurosidad científica? Pues hay un altavoz para ti. Vale. Hablarte del lifestyle desde el punto de vista científico, tengo la opción, te hablo desde la dermatología, desde la farma, desde gente que realmente entiende la composición y está legitimado para hablar de eso, que no es nada fácil, porque a María Pombo le ves efectivamente que está muy guapa y que la crema le sienta genial, pero como se te ponga a hablar de la composición, Ya. estamos... A lo mejor también, no lo sabemos. Bueno, pero no tiene, al menos su audiencia no la interpreta como una experta en composición química. Lo que digo es que, eso es. exacto. Lo que digo es que, aparte de esa seguridad, lo que nos ha sorprendido, bueno, o a mí lo que me ha sorprendido es que a lo mejor marcas que a priori pueden no necesitarlo, porque dices, madre mía, pero si tienes un posicionamiento bestial, llegas, dices quién eres y ya lo petas. No. Realmente hay acciones en concreto en los que dicen, no, es que me interesa apoyarme en esta persona, me interesa, claro, hacer hincapié en la composición química. Y dices, tío, si la gente ya sabe que detrás está... No, o sea, el que hay cabida en todas las marcas, bueno, en todas las marcas sí, y en lo que condiciona es ese mensaje, lo que ellos quieren transmitir. En la parte del hunting que decía Sabela, ¿Qué es eso del hunting? o sea, el hunting es pues la búsqueda de los perfiles más adecuados para la campaña y esa introspección que hacemos para ver cuál es el que mejor encaja en cada propuesta, ¿no? Vale. Nosotros tenemos todo el catálogo, pero no todos valen para todo y hay algunos que vemos mucho más afines. Y siempre pongo un ejemplo porque nos gusta ponerlo y es, yo me quiero vincular a la sostenibilidad. Vale. Entonces tengo que ir a perfiles que hablen de sostenibilidad, de cambio climático, tal, y dices, ¿por qué no le damos una vuelta? ¿Por qué aparte de ir a los perfiles más sostenibles, no nos vamos a la moda sostenible y cogemos a Laura Opazo que habla y es súper referente en moda sostenible? A lo mejor puedes poner y posicionar tu mensaje desde otra vertiente que no tenías previsto y llegar a un alcance más femenino, más joven. O sea, es darle un poco la vuelta y nos divierte porque acabas viendo todas las vertientes que pueden dar coherencia a toda una campaña, ¿no? Y cómo se complementan. Si hablamos de nutrición, pues puedes coger a Pablo Ojeda, que es lo más y es más mediático, pero puedes coger a Carla Sánchez, que tiene esa parte de wellness. Y dices, bueno, venga, y Sonia Lucena, que es súper de nutri, pero además es psicóloga. Dices, jolín, acabas de coger y hacer una composición súper complementaria, donde tocas casi la doble lateralidad, o sea, doble lateralidad no es lo que espero. Personalmente es una parte súper bonita y muy guay. O sea, nos mola mucho. Porque luego también es verdad que el cliente se queda un poco pegado según a quién proponemos decir, oye, pero esta persona dices, no, es que mira tal. Y luego les encanta decir, pues así llegó a gente, a lo mejor de este segmento social o de esta edad o de este... Y luego lo de... Muy divertido. Y luego lo de la amplificación, que siempre también ponemos este ejemplo porque es muy, muy, muy gráfico. Sí. Si yo tengo un anunciante que quiere posicionar un canal de inversión o hipotecas o algo así muy de economía y quiere acercarse a la gente entre 20 y 30 años, a la hora de amplificarlo no te vale con estar en cabeceras de economía, porque a mí, igual estoy fuera de ese rango, pero casi, a mí ni de coña me pillas en El Economista y puedo estar súper interesada en hipotecas, pero si yo sé y lo tengo cuál es esa comunidad que está interesada en hipotecas y sé que Andrea está interesada en hipotecas y está leyendo en los 40 Karol G, aunque no esté totalmente vinculado, sé que ahí es donde mejor le va a entrar porque está consumiendo lo que quiere y sé que tiene interés, ¿no? Entonces, a la hora de amplificar también jugamos con eso, ¿no? Pues cabeceras del territorio de conversación concretos, contenido del territorio de conversación concreto y contenido que no tenga que estar vinculado estrechamente a ese territorio, pero que sabemos que detrás está la comunidad a la que queremos impactar, ¿no? Entonces, toda esa ecuación hace que luego los resultados sean guays y que tengan mucha coherencia y que el cliente vea que realmente hay una línea que conexa todo y diga, vale,
aquí me meto. Mi marca está segura y hay Perdón, resultados. hay veces que a la hora de hablarles, igual que proponerles según qué perfil, les puede un poco volar la cabeza el tema de dentro de la amplificación irnos a contenido afín que está consumiendo su audiencia, les enciende una pedazo de bombilla porque dice, si es que es sentido Es la clave. común, o sea, es que obviamente hay que ir ahí porque es ese consumo en el que están disfrutando, o sea, no estás de repente con el nudo en la garganta diciendo, madre mía, ahora me tengo que informar de hipotecas. No, estás en un momento en el que realmente esa información te va a aportar mucho más y te va a entrar mejor. Y luego que aparte, como está hecho en otro formato, pues es mucho más divertido de ver. Engagement muy exclusivos, diferentes. Parece que estamos aquí vendiendo, pero bueno, estos Sí, podcasts de Media Liderimos. Es el momento en el que te das cuenta que qué hago aquí, ¿no? No, nos encanta que estés. Sí, para mediar entre Es que, vosotras. es que hablamos mucho. Las dará que nos callemos de vez en cuando, sí. Para poder cortar, para hacer los cortes. Haz los cortes, Camila. Nos viene bien. Oye, que... ¿Cómo has vivido tú todo este proyecto? ¿a qué te refieres? Ahora quiere preguntarte ella. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? Hay hábitos que no se superan, ¿eh? ¿No? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido a ti? Vale, entonces me estoy acordando ahora del podcast de Gabriel Ladaria, cuando hablaba sobre los insights, y con lo que estabais comentando antes me recordaba mucho a cómo ellos trabajaban toda la parte de los insights, ¿no? O sea, estando dentro de las casas de sus clientes, identificaban insights, para qué hacen las cosas, ¿no? Y por qué hace las cosas la gente, ¿no? Entonces entraban en no sé cuántas casas Total. y sabían cómo funcionaban sus neveras, cómo funcionaban sus habitaciones, sus cuartos de baño. Entonces ahí es como después no solamente desarrollaban producto, aunque venía de fuera casi todo, pero sobre todo hacían acciones después para comunicar en social media. Y eso me pareció súper interesante. O sea, bueno, no solamente social media, sino cualquier acción de comunicación que hacían, y una de ellas era social media. Claro, leían el comportamiento de la gente. Eso es bestial. Total. Y es lo que más o menos estáis diciendo. O sea, Claro. especialistas sobre las necesidades de sus públicos, de sus audiencias. Saben lo que tienen que decirles. Porque no solamente son especialistas en un contenido, sino que además trabajan con sus audiencias. Trabajan, gestionan, cultivan, no sé cuál es la palabra ideal, ¿no? Se relacionan con sus audiencias. Entonces, esa combinación de elementos, conocimiento con relación, hace que la prescripción sea súper relevante, ¿no? Súper relevante. No me has contestado. Ya. Y no lo pienso hacer. Entonces, qué interesante. Qué interesante. Y eso es un factor muy interesante. Claro, yo no había caído. Es una cosa que es muy obvia lo que estoy diciendo. Porque habla de la prescripción y si escuchase el podcast Rafa Rubio, que no lo va a oír, recordará las famosas campañas políticas de Obama en la que las personas habían conocido a Obama. El 75% de los votantes de Obama había oído hablar de Obama porque un vecino se lo había contado. Nosotros estamos hablando del posicionamiento de marcas porque una persona que es un pedazo de influencer que tiene conocimiento del contenido y sabe relacionarse con ellos porque genera esa confianza, ese engagement, ese compromiso, le está hablando de una marca de una manera concreta. Claro. Y eso es muy poderoso. Realmente es que, de nuevo, es sentido común, pero muchas veces marcas, anunciantes, agencias, nos equivocamos, intentamos forzar y hacer lo que queremos hacer en lugar de parar, escuchar y decir, oye, realmente esta persona en qué tono puede hablar y de qué puede hablar, que lo haga. Esta persona, ¿de qué quiere que se le hable? Pues ofrezcámosle, o sea, que es pararte, mirar, escuchar, que es muy importante, Sí. me han dicho, y a continuación Sí. trabajar en esa línea. O sea, en lugar de forzar que paren el scroll, es decir, oye, ¿cuándo lo han parado? Pues aquí les ofrezco educadamente un O sea, contenido. eso es la pera, porque es que ni siquiera te metes en la pelea de ser yo quien me quede con eso. O sea, es saber cuándo lo han parado. O sea, es que es heavy, es muy guay. No tengo que pelearme para que mi banner, mi display sea visto. No, es que no es mi guerra. Yo sé cuándo pasa eso y tengo el contenido del medio, que es lo más valioso, lo más seguro, lo que más les interesa, y ahí empieza mi juego. Eso me parece un valor diferencial guay. Entonces, ¿me creo con lo que hacemos? Obviamente, mogollón, me encanta. Volviendo a la pregunta que me hacías, Me encanta. Volviendo al inicio de la conversación. O sea, es cierto, sí. Sí, la verdad es que, bueno, son muchos años distribuyendo contenido de medios, ¿no? En redes sociales. En social media sabíamos lo que funcionaba o no. O identificábamos que por ahí había algo, ¿no? Había algo interesante para las audiencias, ¿no? Ese momento, esa teoría del dedito de por qué la gente para y consume. Y bueno, no estamos descubriendo nada. O sea, esto que lleva toda la vida haciendo las grandes plataformas, solo que le estamos dando cabida a los medios y le estamos dando cabida a las marcas
para que en el mejor momento, en las mejores circunstancias, puedan ser consumidos, ¿no? Ser consumidos en contenido y en el contenido de marca. Que esa es nuestra vocación. O sea, eso es lo que queremos que suceda. Creemos firmemente en el universo, en el ecosistema, tercera vez, ecosistema de los medios de comunicación. Creemos que son fundamentales en todo. En todo. O sea, creemos firmemente en los medios de comunicación. En todo es en la transmisión de la verdad, en que son un factor importantísimo para el equilibrio de la democracia, para el equilibrio de los seres humanos en sociedades desarrolladas. O sea, para nosotros no es un juego de palabras, para nosotros es fundamental que el contenido de los medios llegue a los usuarios. Y es ADN nuestro, o sea, es parte esencial nuestra. Eso por un lado, y luego, obviamente, las marcas tienen que tener el mejor sitio para ser consumidas. No creemos en tener formatos que no funcionen o formatos de mierda, perdón por la expresión, y sabéis que eso me cabrea mucho y os cabrea mucho cuando intentas consumir un contenido de un medio de comunicación y hay 7 piezas que te impiden. Y el URL es el placer de la lectura, ¿no? No lo digas. Es desesperante, ¿no? Entonces, no, se pueden hacer. Puedes distribuir bien el contenido, se puede leer bien y puedes ofrecerles a las marcas el mejor sitio para poder comunicar. Total. Y habéis entrado vosotras con el proyecto de personalizar esto, poner personas detrás de esto. Porque una de las cosas en las que también creemos es que esto no va solamente de tecnología y no va solamente de piezas de comunicación, sino que va de personas, porque las redes sociales, aunque queramos matarlas y que solo sean plataformas de contenido o plataformas de distribución de contenido, detrás de esto hay personas, ¿no? Y detrás de las redes hay personas que producen ese contenido, que generan relaciones estrechas, ¿no? con sus audiencias, con sus seguidores o con sus amigos, y que hay que ponerles en primer plano. Y eso, las redes están volviendo otra vez a tener esa posición para las personas, ¿no? Creo en eso. Si preguntaras, por ejemplo, cuáles son los valores de la gente que compone nuestro portfolio en relación a las marcas, te diría que es la honestidad, el compromiso y la confianza. O sea, creo que esos son los 3 pilares que podrían definir a nuestros media leaders, ¿verdad? Sí. Y es una pasada, ¿eh? O sea, no estoy hablando de mí, estoy hablando de mí, de nuestro proyecto, estoy hablando de ellos. O sea, que poner esas 3 palabras y decir, joder, esto es lo que hay detrás, wow, mola. O sea, hace que te creas el proyecto y veas que realmente hay caminos y que somos una línea complementaria a lo maravilloso que se hace de marketing de influencia. Una línea de confianza. Muy bien. Estamos haciendo unas frases tan potentes que da la sensación que vamos a acabar siempre. Oye, yo me gustaría entrar en el negocio, o sea, en el business, ¿no? En el negocio detrás de todo esto, porque, o sea, estamos haciendo negocio de una cosa curiosa, ¿no? Estamos haciendo una especie de negocio similar al de los medios de comunicación. Nos estamos metiendo donde no nos llaman, ¿no? Que es... ¿Cómo lo veis eso? A ver. Bueno, yo antes... Esto probablemente la cortemos. Vale, podemos hablar con confianza. Sí. Vale, antes de seguir por ahí, has dicho, nos metemos en el plano de los medios de comunicación y esto es algo que normalmente tenemos que recalcar tanto a marcas como a los media leaders cuando les contactamos, que nosotros contamos con sus redes sociales personales. O sea, nos metemos en el ámbito de los medios de comunicación en cuanto a que me estoy aprovechando de una persona que trabaja en un medio de comunicación. Aprovechando, estoy no utilizando, pero ya tienes razón, no aprovechando, sino estoy dándole la mano a esa persona para producir un contenido para una marca, pero que siempre lo haremos desde el ámbito personal suyo. Por eso muchas veces van a hablar de cosas o van a tener resonancia dentro de su audiencia que hablen de ciertos temas que no son su principal ámbito de expertise y que puede sorprender a los anunciantes, pero sus seguidores, su audiencia, esperan que hablen de ese tema y a lo mejor son científicos, pero les encanta ir el fin de semana en moto y pueden hablar de motos, no sé qué, porque su audiencia lo conoce. Eso como acotación a que nos metemos. Por supuesto... Antes no se podía hacer eso, porque el periodista podía hacer eso en una tertulia. En una tertulia en tele. En un café. Pero ellos, tele. Eso es. Pero ahora tienen ese medio de comunicación y ese altavoz personal del que pueden hacer uso para comunicar los mensajes que consideran que merecen la pena.
Y muchas veces ellos por compromiso al medio en el que trabaja, oye, tengo esto, fenomenal, y mucha paz, o sea que no estamos teniendo ningún problema, No, es un complemento y ellos lo viven así, dicen, oye, tengo un altavoz, lo puedo utilizar, lo hago en tu medio y luego lo hago en mis redes. y Entonces, luego, perdón, lo que decía Andrea al principio, que es totalmente así, lo agradecidos que son al decir, oye, contamos contigo, es importante, ¿no? O sea, las marcas pueden beneficiarse de tu legitimidad, tienes algo importante que decir, eres un tío muy experto en un tema, sabes un montón, sabes cómo transmitirlo, que eso no es fácil. O sea, un plus que tenemos nosotros, no, perdón, pero volviendo a algo de lo que hemos hablado antes, ¿no? Que además son expertos comunicadores. O sea, las redes se tratan de tener relaciones con personas. Entonces, si tú encima es que te ganas la vida hablando a gente o produciendo contenido, o sea, es que tienes el código totalmente cogido. Y mogollón de trabas que a lo mejor se puede encontrar una agencia de marketing de influencia al uso, pues nosotras nos lo ahorramos porque hablamos con gente que es experta en comunicar. Aparte de que saben un montón de lo que están hablando, lo dicen fenomenal. Lo dice. saben los Fenomenal. códigos de comunicación que funcionan. De maravilla, Sí. muy adecuadamente. Son sinónimos. Para que tú eches mano cuando lo necesites. Yo ahí te lo regalo. No, pero que conocen bien los códigos de comunicación y esto nos lo decían las chicas de Actuality, que de hecho forman parte de nuestro portfolio. Ellos son un medio en sí mismo y lo decían ellas, o sea, el éxito que nosotros tuvimos es saber utilizar los códigos. Y al final te das cuenta de que los chicos con los que nosotros trabajamos pues lo conocen guay. Muy bien, muy bien. ¿Hacia dónde tiende la influencia? ¿Hacia dónde va a ir la influencia? Pues yo ¿Va- creo... ¿Va hacia la IA? O sea, ¿va hacia influencers de pego? ¿De O sea, mentira? No. Yo creo que ahora mismo estamos en un momento donde hay dos tendencias que para mí son antagónicas. Por un lado, yo creo que todo lo que hablábamos de los micro que hablábamos antes, que los macro y los mega son más como una cosa ya de celebrity y entonces estas comunidades, lo que quiere la marca ya no es un shot, o sea, ya saben, ya está, eso ya lo hemos hecho, ha funcionado y ha estado muy guay este tiempo. Ahora vamos al compromiso, o sea, realmente lo que la audiencia espera es compromiso, confianza, coherencia, entonces vamos a hacer recorridos más a largo plazo, ¿no? Entonces están apostando más por todo lo que es el concepto embajador. Hay una tendencia de, que aquí os digo antagónico porque me hace gracia, ¿no? O sea, por un lado, pues los shorts de YouTube, TikTok, está haciendo como que los contenidos cada vez sean más rápidos, más Bueno, pero cortos. perdón, ahí también hay perdona, pero también hay una tendencia a que sean más largos. O sea, A eso iba. claro, Pero hay un factor que es un melón, que son los podcasts, que han cambiado y han roto totalmente esa tendencia, porque de repente es un formato donde cabe muy orgánica la marca, donde realmente el usuario que lo está viendo está en un momento de viaje, de andar, de ir a correr, o sea, un momento donde la atención es totalmente directa, nichos muy concretos, porque al final, si no es porque la temática del podcast es muy concreto, es porque el invitado es muy concreto, ¿no? Entonces, y ahí, sin embargo, el formato largo encaja muy guay, ¿no? Entonces, la IA, a ver, yo creo que la IA es importante y cuando la gente dice la IA nos va a quitar el trabajo, va a quitar el trabajo a quien no sepa usarla. Eso es así. Entonces yo creo que todo lo que se apoye en la IA es beneficioso para que haya bots que generen influencia, creo que todavía queda. Porque si realmente estamos tendiendo a lo natural, a la credibilidad, a la confianza, a mí me falta todavía mucho para ver eso. Creo que, y esto lo dijo José de Storylab, que es un partner nuestro al que queremos un montón, pasa más por cómo vamos a integrar la IA para detectar intereses y conocimientos y ponerlo al uso de la gente que influya, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todavía queda recorrido en esto. sí, o sea, al final la IA yo creo que es una herramienta más, igual que en todos los ámbitos, en el que tendrá sentido generar un prescriptor a través de IA en un entorno muy concreto y con un objetivo muy concreto y podremos echar mano de ello, ¿por qué no? Pero no creo que reemplace a las personas porque en el fondo es una necesidad vital nuestra. O sea, cuando vas a una red social, cuando vas a una figura concreta, es porque confías en ella. Entonces, eso no creo que se vaya a reemplazar. Sí que tendrá su rol
dentro del mercado. Y, por supuesto, el tema de las acciones a largo plazo, de establecer relaciones, de ser embajadores, sí, antiguamente se establecían pactos de exclusividad. Yo creo que es una evolución natural de ese punto de partida, en el que tiene mucho más sentido, y luego como también vas a acudir a prescriptores especializados en nichos concretos, pues mucho más coherente. Y también volvemos, porque las marcas valoran ese entorno de brand safety y de seguridad y de confianza. Entonces son herramientas, son hilos de los que van tirando para llegar a ese punto. La parte negativa de ese asunto, o sea, ¿qué frenos estáis encontrando en el mercado con esto? Porque todo es demasiado guay y no puede ser, no puede ser cierto. A ver, ¿Qué frenos tenéis? hay un tema humano que igual que es maravilloso, también Hay que saber gestionar. hay que saber gestionarlo, hay que saber llevarlo. Los tiempos en influencia son fugaces. Cuando tú estás trabajando con personas que además están en un medio de comunicación, que tienen grabaciones, que tienen sesiones, que viajan, que tienen conferencias, Que su trabajo no es ese. que tienen consultas donde atienden a otras personas, o sea, eso es un melonazo, o sea, y que además tenemos que aprender a gestionar. O sea, no hay una solución, no hay un botón mágico, sino que tenemos que, por un lado, hacer una labor educativa con nuestros clientes para que entiendan qué tipo de prescriptor está, con qué tipo de prescriptor están trabajando y con qué tipo de producto, y por otro lado, nosotras, pues, gestionar los tiempos para que las acciones no sufran. Sí. Pero el factor tiempo es un reto. Fundamental. Sí, es un reto. Y la para nosotros. penetración al mercado, cuando hay un mercado tan sólido, creo que de malo y bueno, o sea, hemos llegado a un momento donde todo el mundo está poniendo un apellido a lo que hace de influencia, porque en sí mismo Porque ya el no mercado ha madurado. ha madurado, entonces ya eres influencia creativa, eres influencia donde tu valor añadido es la producción, o sea, cada vez hay más apellidos, entonces eso nos viene muy bien a la hora de encontrar nuestro hueco y posicionarnos en el mercado, pero al final es un mercado que lleva muchos años donde las relaciones están muy consolidadas. Entonces es verdad que hemos tenido suerte, por una parte, por la madurez del negocio de AdSoci, ¿no? Y encontrar a gente como José Félix de Storylab, Paula Torres de Creo, o sea, Sara Vicios, o sea, gente que realmente dices que qué gusto poder sentarme con estas personas que son maravillosas y que realmente ven que es un proyectazo. Eso te da seguridad. Pero claro, fuera de esto tienes que construir mucho la marca, las relaciones y meterte en un mercado que está consolidado. Está copado, sí. En constante cambio y en constante tal, pero tienes que llegar y decir, oye, y yo también voy a hacer también. ¿Está copado? ¿Habéis dicho que el mercado está copado? ¿Creéis que está copado? No creemos que está copado, pero sí creemos que hay personas que llevan haciendo influencia mucho tiempo, que están madurando con el mercado y que están ofreciendo soluciones adaptadas al estadio en el que se encuentra el mercado y a las cosas que piden las marcas y los clientes. Total. ¿Qué nos pasa a nosotras? Que nos incorporamos a la partida, gracias a Dios, aprovechándonos de una credibilidad, eso sí que aprovechándonos cual sanguijuela de la credibilidad y la legitimidad de AdSoci. Vale, muy bien. Claro, o sea, nosotros lo llevamos y lo llevamos aquí. Entonces se nos abren puertas que probablemente de otra forma no se nos habrían abierto. Sí. Pero aún así hay que tener paciencia, porque las relaciones personales pues tienen unos procesos, hay una maduración, esa persona que te ha abierto la puerta y que cree en tu proyecto y que cree en ti, pues también tiene que encontrar el momento para meterte en su portfolio, etcétera. Entonces, bueno, esa parte hay que tener para decir, bueno, picar piedra. Acaba de empezar. Es un mercado que acaba de empezar, pero Joder, la gente totalmente. no es nuestro, lleva... No es nuestro. No, ya. Tú dices sí, Total. pero bueno, pero la gente es que madura muy rápido, o sea, es otro ritmo y efectivamente Que las relaciones están hechas. Sí. La historia es que las relaciones están hechas. Va a ir cambiando, pero que hay actores muy fuertes y que tienes, jolín, que acabas de llegar a la fiesta, entonces tienes que empezar a ubicarte. Claro. Sí que es verdad y entiendo lo que dices, que en años de persona naturales lleva poco tiempo en el mercado, pero es verdad que en el ámbito digital la cosa corre tanto y bueno, que la influencia que a lo mejor puede llevar que 10, 15 años en el juego, a día de hoy decimos que es un mercado maduro. No, en los presupuestos de las marcas no lleva tanto. O sea, que se esté ya hablando de esto desde hace muchos años, sí, pero que sea algo De una presupuesto parte marcado. presupuestaria para la mayoría de los anunciantes no lleva tantos años. No, porque les generaba también...
Pero además creo que la evolución, o sea, la evolución natural de esto, o sea, si va de confianza, si va de personas, si va de comunidades, acaba de empezar. Sí. Acaba de empezar. O sea, hay millones de comunidades con líderes de influencia en esas comunidades que ni tenemos identificados. No tenemos identificados. Total. Es que, pero de muy a diario, o sea, pero de muy a diario, de muy de andar por casa, ¿no? Por ejemplo, sabéis que soy entrenador de fútbol, entreno a chavales de 17, 18 años y hay un ecosistema de chavales jóvenes que juegan al fútbol todos los fines de semana y que tienen líderes de influencia para aprender de técnica, aprender de tácticas y cosas que no creo que haya ninguna marca que ahora mismo se esté aprovechando de ese ecosistema. Ya. Hablamos de decenas de miles de personas. Pero si empezamos a cortar entrenadores de fútbol, chavales jóvenes, o sea, que adquirimos conocimiento para determinadas... Bueno, pues... ¿Vas a crear otro negocio? No, lo que quiero decir No, pero es verdad. lo que dices es que todavía está la influencia... Que hay muchas verticales sin tocar. Sí. Total. Muchísimas. Sí. Que ahí sí que tenemos que trabajar, o sea, tenemos que seguir trabajando para esas comunidades identificadas, identificar esas comunidades para que sean un entorno donde las marcas puedan Total. proponer cosas. Sí. Nike, en ese ecosistema que os acabo de decir, imaginaos lo que podría hacer allí. Totalmente. O la cantidad de cosas que IKEA podía ofrecer al mercado dentro de determinadas comunidades. Y así hablo, o sea, si tenemos un mercado aquí al lado, nos conocen en el mercado, en todos los puestos nos conocen y conocemos a las señoras que van al mercado. ¿Cuántas conversaciones se generan ahí? Millones. ¿Cuántas marcas de consumo podían entrar en esas conversaciones? Que están en un mercado y están en el dedito, en el consumo del dedito, ¿no? O sea que hay mucho trabajo, muchísimo trabajo en influencia y muchísimo trabajo en la prescripción de la confianza, de la seguridad, que también lo estáis haciendo. Bueno, entonces entramos en la parte del juego. Chan, 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 chan. Como hacemos todos, y aunque seáis de la casa, también os voy a hacer este juego. Os lo voy a hacer en plan serio, ¿vale? Qué risa. Súper serio. ¿Hay alguna que podamos contestar a la vez? Tengo que responder. A ver qué En plan, gusta esa palabra. Dínoslo y a ver si coincidimos. Vale, si tuvieseis que utilizar una palabra, solo una palabra, para dar un consejo a un influencer, un media líder que quiera trabajar con marcas, ¿cuál sería? Una palabra. palabra. 3, Es que 3, Dos. 2, 1. humildad. humildad. Pero tía, No, yo no diría humildad. pero Yo no diría tengo que humildad leer. para nada. te has apuntado a mi carro. Sí, pero luego lo he pensado mejor y no estoy de acuerdo. A ver, ¿cuál O sea, entiendo que tú digas humildad, pero yo pienso que si hay una persona que, aparte de ser experta, de tener una comunidad y de tal, oye, quiero trabajar con marcas, pues yo diría constancia. ¿Sí? Constancia, sí, constancia. Pues yo humildad. está tan lejos de la humildad? Joder, mazo. Pero Bueno, humildad, quiero que sean humildes. tía, claro que sí. Humildad para saber ver un guión. Humildad para saber respetarlo. Humildad para entender lo que te están pidiendo. Humildad, o sea, mogollón, tía. Sí, humildad. Piensa un poco rasca. Sí, bueno, Pero que una cosa y otra pueden ir de la mano. sí. Nos Pero ponemos bueno, alineadas. No estáis alineadas. Porque nos compenetramos. Complementamos. En esa constancia y en esa humildad que ambas habéis dicho, influencers, media líderes, ¿espontáneos o con guión? Sí, hay que encontrar un punto medio. Punto No medio. no pueden ir por libre, porque lógicamente la marca es la que marca como el entorno en el que esa creatividad se tiene que... Qué bien me ha quedado. La marca define el perímetro ¿Vale? y en ese perímetro el media líder desarrolla su creatividad. Sí, Vale. con red flags, Hola. do's y don'ts. Vale. Es que es bilingüe. Tercera pregunta. ¿Y se contesta con un sí o con un no? Vale. Si fueseis responsables Vale. del presupuesto de marketing, Ujú. X millones, y tuvieseis que decidir cuánto dinero dejáis al ecosistema de la influencia, cuarta vez, de la influencia o media líderes, ¿dejaríais con fe ciega absoluta vuestra marca o para que quisiesen lo que quisiesen los influencers? Esto lo vamos a cortar. No. Sí, pero resúmelo. Lo vamos a hacer Pero de no. otra manera. No voy a Ya hacer- te lo digo, Vale, no. ya dices que no. Hombre. Era a la vez, Perdona. pero no. Pero es que ¿Podemos- ¿qué iba a hacer? ¿Podemos hacer algún juego la próxima vez? ¿Sabes lo que iba a preguntar? Porque Sí, dices que o que te conocemos que sí, porque dices que si la marca dejaría libre albedrío a los creadores de contenido, obviamente. Conocemos tu debate. Pero también te digo una cosa, tampoco les gusta trabajar así. O sea, agradecen mogollón un guión, agradecen Los mogollón... monstruos. Sí,
claro, es lo que conocemos, pero de verdad No sí. señales, no me señales. Mi madre decía, no señales a la gente. Lo agradecen. Lejos de que sientan que es una intromisión en su trabajo, dicen, oye, dame un brief, dame un contexto, dame un objetivo que tiene la marca con esto, que me pueda alinear, que pueda ver dónde sí, dónde no, y luego que cada uno tiene su estilo, su tono, etcétera. Pero Flipa eso, o sea, que marcas internacionales, eso sí que tengo un debate interior brutal con eso. O sea, que se ceda la marca a terceros, ¿qué? Otra vez te he señalado, me voy a guardar. Bueno, Pero me gustaría saber tu opinión. Porque aquí hay un debate y mola, y ya lo cerramos, pero no nos dinamites el proyecto, con tu opinión. nada, no es tanto el proyecto. o sea, tengo que aprender, es que yo, o sea, llevo muchos años dedicándome a esto y sigo flipando con las redes sociales y con lo que sucede con las redes sociales, porque, ya como hemos hablado antes, las redes sociales son personas. Dentro de esas personas hay gente que tiene una prescripción específica, ¿vale? Por muchas cosas, por cómo son, qué es lo que cuentan, y nosotros trabajamos en el ecosistema 5. Con los media leaders en un entorno de confianza, seguridad, etcétera, como hemos ido contando a la última hora, ¿vale? Vale. Y además tiene sentido porque es gente que transmite confianza a sus audiencias sobre temáticas concretas. Vale. Por el otro lado, en el otro lado de la moneda, están los responsables de marketing, responsables de las marcas, de las grandes marcas, que en la mayoría de los casos no son suyas, que son de terceros, y cedes a otras personas que no son tú, no son tu persona, ni son el dueño de la compañía, que transmitan alrededor de tu marca determinados valores, etcétera, etcétera. ¿No? A mí se me rompe la cabeza. Estoy viejo, viejísimo. Y No, para nada. mi cabeza está cada vez más obsoleta en muchos casos. Todo cuadra, todo tiene sentido, todo es lógico, pero al final hay un momento de confianza entre unos actores y otros que hace que todo esto cambie. Todo esto cambia, ¿vale? Porque antes, y no es tan antes, hoy, ahora, cuando utilizas otros canales, no cedes ni un milímetro lo que quieres hacer. Ni un milímetro, o sea, haces una pieza, haces una comunicación, cedes la creación a un creativo, cedes la creación a alguien que va a producir una pieza, pero es lo que tú quieres que suceda en cada momento, lo tienes todo medido, absolutamente medido. Y ahora hemos dado un paso más en toda la industria publicitaria en el que entran otros actores que ya se han ganado la confianza de terceros para que hablen por ti. Lo que pasa es que Es una pasada. Esto de hacia dónde nos lleva puede ser hacia cosas flipantes, ¿vale? Increíbles, porque le das la confianza a terceros que no son de tu compañía, para que hablen sobre ti. O sea, es que me hace gracia porque siempre te flipa igual. Me flipa, siempre me flipa igual. Pero es que es un planteamiento súper obvio, es que es tal cual. No es el día de hoy, o sea, esto que estoy diciendo no es una cosa negativa, que el negocio que estamos montando. No. Es que esto va a seguir evolucionando. Total. O sea, los medios de comunicación tradicionales volcarán más hacia la confianza, la conversación con sus audiencias y eso cambia, sí, radicalmente los códigos de comunicación. Es dale a terceros el poder de hablar de tu marca. Eso sí. Es alucinante, o sea, eso sí que es romper con los códigos de comunicación. Mira que hemos hecho cosas en redes, o sea, llevamos tela de años. Pero aquí ya dices, bueno, pues chicos, esta es mi marca, tomar. Y además Os pago por ello. os pago por ello y de ti lo que queráis. Nos ha valido a los otros. Bueno, y ya está. Entonces habéis dicho que no. No. Muchísimas gracias por asistir al podcast. Ha sido súper interesante. Gracias por invitarnos. Nos ha encantado. Hemos estado súper a gusto. Nos ha encantado. Como en nuestra casa. Mil gracias.